Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Llenos del amor de Dios? ¿Llenos del poder de Dios? ¿Llenos del fuego del Espíritu Santo? Pero con ganas, que se escuche, que les crea. Les voy a decir algo, la prédica del día de hoy se titula La señal del reino de Dios. Y la señal que todos ustedes y yo tenemos, una señal que en algún tiempo en mi vida la quisieron esconder, la quisieron porque así me lo hicieron creer. Y después entendí que es una señal que se queda grabada como, no quiero hacer este símil de cuando sellan algo con fuego y queda grabado en tu carne en los animalitos, pero bueno, es como si el Señor pusiera un emblema en tu vida que va a quedar sellada para siempre. Y entiendas el para siempre. Que va a haber personas que en algún momento quisieron quitárnosla o quisieron hacernos creer que no existía. Y esa señal es el Espíritu Santo en tu vida. Esa es la misma señal que el Señor Jesucristo llevó dentro de su ministerio. Fue reconocido por Dios con esta señal y fue con la que actuó durante todo su ministerio. Misma señal que el Señor, antes de partir, nos dijo que nos las iba a dejar también. Y a partir de que Él ha regresado a los cielos con Dios, nosotros tenemos ese sello en nuestros corazones si hemos hecho hemos cumplido un solo requisito. Nuestra responsabilidad va a ser cuidar ese sello siempre. Ahora sí, por siempre tienes que cuidar tu sello. Tu sello brilla por sí solo. Es una llama, es la llama del Espíritu Santo que no se apaga nunca. Es esa llama que siempre va a resplandecer en tu vida. Pero, ¿sabes? Tú tienes que alimentarla. Es como cuando te vas de campamento y haces tu fogata y todos bien animados al principio. Sí, todos traen leña, todos traen papel, aceite, todos por ahí se ponen de acuerdo, prenden, ¡fum!, sale una llamota, ¿verdad? Ese es el primer amor. Entonces todo mundo estamos que ardemos por conocer a Jesús, por tener esa relación. Pero si nosotros no avivamos durante toda la noche ese fuego, ¿qué pasa? Se consume. Y cuando viene la hora oscura, cuando viene la hora de las brujas, a las 3 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya no hay un fuego suficiente. ¿Y qué hay? Hay temor en tu vida. El sello no se fue, el fuego no se apagó, hay una brasa ahí todavía que puedes reanimar. Es por eso que hoy quiero hablarte de ese fuego del Espíritu Santo y de cómo Jesús validó ese sello en nuestras vidas, para que ardas todo el tiempo, para que no lo dejes apagar nunca, para que cuando tú tengas dudas en tu vida, pues tengas que meterle una leñita más a esa brasa para que se vuelva a encender. Insisto, es un sello que no se va a apagar. Entonces, primero que nada quiero decirte que como hijos de Dios tenemos que tener ese conocimiento de que Dios nos ha sellado con el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese sello te indica pertenencia, te da una identidad. Ese sello te da una seguridad de quién te está protegiendo. Y ese sello llamado el fuego del poder del Espíritu Santo te va a dar una dirección en tu vida. Si tú no tienes idea de cuál es tu propósito aún en esta vida, temo decirte que necesitas avivar ese fuego. El fuego por sí mismo quema. Todos nos hemos quemado. Entonces no tenemos por qué dudar de ese poder, pero sí lo podemos avivar, lo podemos ensalzar, podemos hacer que sea un fuego que queme todo aquello que no deba de estar en nuestras vidas. Porque algún día estaremos frente al tribunal de Cristo y Él pasará todas nuestras obras por ese fuego. Y aquellas obras de vida que persistan serán recompensadas con un galardón, mas aquellas que no persistan serán quemadas como la hojarasca. ¿Qué obras de vida hay en tu vida? ¿O qué obras de muerte o de carne hay en tu vida todavía que tienes que ir quitando? Quizás esas obras sean dudas, quizás esas obras sean rencores, sean pleitos, sean enojos, sean separaciones, sean ideas
hablábamos en la clase pasada de consejería, sean ideas que te han inculcado en tu vida. Yo les decía, cuando yo llegué a Cristo, yo llegué porque mi familia llegó a esta iglesia, y cuando me hablaban de Cristo y de aceptarlo, yo decía, pues sí, suena padre. Era un niño como de 12, 13 años. Y en casa había una necesidad, puesto que había un problema familiar, había probablemente una separación en ese momento de mis padres, y yo le pedí a Dios que mis padres no se separaran. Al paso del tiempo entendí que el problema no era mi problema ni de mis papás, el problema era de Dios, y Él sabía cómo Él lo iba a arreglar. Y entonces, después de varias ocasiones, fíjense, yo me acuerdo que fácil fueron unas 5 o 6 veces que cada vez que teníamos un estudio nos decían si queríamos recibir a Cristo en nuestro corazón, y yo decía que sí, y hacía la oración o repetía lo que me decían, pero la verdad es que nunca lo sentí hasta en una ocasión que estuve en una iglesia allá en Cuernavaca que se llama Centro Cristiano, y fue tan bonito el mensaje de hablar de ese amor de Dios y de hablar de cómo te cubre toda tu necesidad, que dijeron, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo levanté mi mano, pasé al frente y acepté a Cristo. Y mi mamá se sorprendió, así como, ¿no habías aceptado a Cristo hace no sé cuántas semanas? Y yo, pues no. Yo reconozco esa ocasión como la vez que acepté a Cristo, porque lo hice de corazón y sentí en ese momento como algo se selló en mi vida. No sabía qué, no entendía qué, pero quería saber, ¿sabes? Y a partir de ese momento el estudio en la palabra fue mayor. Teníamos un grupo de adolescentes que hacíamos examen, un amigo y yo, y siempre traíamos competencia por ver quién sabía más o quién salía mejor en el examen. Y a mí me daba mucho orgullo aprender de eso. Y yo me acuerdo que a mi pastor pues seguramente también le daba algo, porque de todos los adolescentes y de todos los jóvenes, yo estaba en el grupo de discipulado de los adultos. Es decir, yo estaba teniendo una sed impresionante de querer avivar ese fuego. Sin embargo, bueno, crecí, fui a la prepa, fui a la universidad, nos separamos de la iglesia en algún momento, y entonces ese lugar donde estaban los leños para poder avivar ese fuego, pues lo dejamos. En mi vida empecé a entender que yo era diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que mi orientación sexual era diferente, y de tantas cosas que había escuchado y de tantas prédicas donde nos condenaron, ya había escuchado antes, el fuego en mi corazón se fue apagando, porque yo no me sentía digno, porque yo no me sentía limpio, porque yo decía que no podía ser parte de ese reino de Dios, porque la misma iglesia rechazaba a esa gente. Yo no lo confesé en ese momento, solo yo lo sabía, pero fue algo que hizo que me alejara de Dios. Hasta que llegué a la universidad, caminé durante toda mi profesión con oraciones, con ayunos, pero algo muy en privado, como lo dice Lili, pero era solo, ¿sabes? Y entonces te sientes mal de hacerlo así. Y en algún momento conocí nuevamente que Dios quería estar en mi vida. Conocí esta iglesia, conocí nuevamente los estudios, conocí un lugar donde avivar ese fuego, y entonces empecé a crecer otra vez y empecé a avivar esa llama, y me acordé que mi corazón estaba sellado por ese fuego y que lo único que tenía que hacer era reavivarlo. Imagínate, fueron casi 10 o 12 años que yo estuve alejado del Señor por ese tipo de comentarios. Entonces, nunca debes de olvidar que el Espíritu Santo, cuando tú lo has dejado entrar en tu vida, es un sello que va a permanecer para siempre. Cuando Jesús anunciaba las buenas nuevas, decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado o se ha acercado. Y no lo decía en pasado, no lo decía en futuro, lo decía en presente, porque el reino de Dios se había acercado a la tierra, se acercó a nosotros. El reino de Dios está aquí. No necesitamos esperarnos a llegar a los cielos y ver cómo es ese reino. El reino de Dios está en este momento, en esta tierra. En Mateo 12, 15, 21 encontramos cómo Jesús fue ese siervo escogido y amado por Dios, en el que Él se agradaba. En Él puso al Espíritu Santo para poder realizar todo el plan de salvación al cual fue enviado Jesucristo. Jesús fue un siervo humilde que llegó a la victoria gracias a ese poder del Espíritu Santo.
todo el caminar y el ministerio de Jesús estuvo lleno de milagros, de prodigios, de maravillas, de sabiduría, porque Jesús es el ejemplo que tenemos para entender que es avivar esa llama del fuego todo el tiempo. Si tú lees los evangelios, Jesús oraba constantemente, se apartaba en soledad, enseñaba en público y hablaba del amor de Dios en todo momento. Era una persona que tenía una llama encendida en su corazón. Y en Juan 14, 15 al 31, solo por mencionarles los pasajes, encontramos la promesa del Espíritu Santo. Encontramos estas indicaciones que Jesús les estaba dando a sus discípulos, pero también les estaba diciendo que no los dejaría huérfanos, que mientras Él estaba con el Padre, alguien más iba a estar con nosotros. Si le amamos y le confesamos con nuestra boca, Jesús y el Padre, a través del Espíritu Santo, morarán con nosotros. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ver el rostro de Jesús? Voltea a ver a tu hermano. En él vas a ver a ese Dios y a ese Jesús, no por el rostro del hermano o de la hermana, sino porque vas a ver la llama encendida del Padre en él. Tendremos entonces esa señal para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos las palabras de Jesús y para recordárnoslas todo el tiempo. Este libro fue escrito por hombres y este libro muchas veces ha sido cuestionado, o esta colección de libros. Sin embargo, nosotros sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu nos recuerda todo el tiempo las palabras que Jesús dijo, por lo menos en los evangelios. Tienen por ahí incluso Biblias que están en rojo para que no se te olvide cuáles son las palabras que nuestro Señor Jesús nos dijo. En Hechos 2, en Hechos capítulo 2, encontramos el momento en el que el Señor envió a ese Espíritu Santo a esta tierra. 50 días después de que el Señor murió en una cruz y resucitó y se fue a los cielos, tenemos el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue dado a esta tierra. Y esa llegada fue como un estruendo de viento recio que sopla. Acabamos de tener en Cuernavaca la tormenta de aire, no lluvia, sino en cuanto a aire, más fuerte en los últimos 40 años. Y fue el jueves, viernes, no me acuerdo. Héctor se fue a trabajar y a los 2 minutos, 3 minutos empezó a llover, pero con un viento tal, yo me estaba durmiendo en la sala, que la ventana se empezó a salir y el agua que estaba afuera empezó a meterse adentro de la casa. Y era tan impresionante el aire que estaba, nosotros estamos en un cuarto piso, pues con más razón llegaba todavía más fuerte. Yo me paré, jalé los sillones, se estaba metiendo el agua a la casa. Me acuerdo que todavía recargué mis manos en las ventanas y me empujaba el viento. Yo no me imagino la fuerza de ese estruendo cuando el Espíritu Santo llegó e inundó a todas las personas que estaban ahí. La sola presencia del Espíritu Santo llenó todo el lugar y todos fueron llenos de ese Espíritu Santo. Todas las personas que estaban ahí tienen un soplo de vida, que es lo que nos da Dios cuando nacemos, por eso estamos vivos. Pero todos los que estaban ahí en ese momento fueron llenos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas extranjeras o en otras lenguas que ellos no conocían. E incluso la gente que venía de otros lados a ese Pentecostés empezó a entender las lenguas de estas personas y se maravillaron. Todos los presentes oían hablar, yo me imagino que eran las buenas nuevas de salvación, oían hablar a esas personas en su idioma. Imagínate que tú vas a una misión a otro país donde no hablas tu lengua y es el poder del Espíritu Santo que te hace entender y que te hace hablar. Nos fuimos a Colombia hace un año y algo, hace un año, y teníamos a una pastora que venía de Brasil, Alexa. El primer día yo me quedé así de, no le entiendo. Y al paso de los días te familiarizabas tanto con el idioma que le entendías. Yo no sé, yo no era, los hermanos tampoco eran. Sí teníamos a alguien que de repente nos traducía, pero de verdad le entendías.
y le entendías porque las palabras que la pastora traía eran las palabras de Dios. Nos dio una reprimenda en aquel entonces, una arrastrada en una de las presentaciones que hizo ella, y nos hablaba de la gente trans y de la gente que necesita no solamente un lugar inclusivo, un lugar donde crecer, sino un lugar afirmativo en el reino de Dios. Ella es una pastora trans y entonces ella nos hablaba de eso. Y entonces decíamos, caray, ahí está el Espíritu Santo, es quien nos está hablando. Le entendíamos y era maravilloso, ¿sabes? Todos los presentes en aquel entonces le sucedió lo mismo que a nosotros, se maravillaban. Hubo alguien que dentro de toda esa maravilla se paró y con ese poder y ese denuedo habló con sabiduría y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Ese fue Pedro. ¿Te imaginas? Llega el Espíritu Santo, inunda a todos, pone a todos los corazones en sintonía para poder recibir la palabra y para poder recibir a Cristo. 3,000 personas fueron sellados en aquel entonces por el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros ha sido sellado con el Espíritu Santo. Esa es la señal del reino de Dios, que habita en nuestros corazones y que jamás se va a quitar. A donde tú vayas, ese sello va por delante y se tiene que ver y se tiene que percibir. Por eso dicen, ahí viene el cristiano, no digan malas palabras, no hagan bromas pesadas, ¿sabes? Te respetan, pero no te respetan por ti, te respetan porque ven algo que no se ve, y ese es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Yo espero que cuando una persona esté necesitada en el ambiente donde te desarrolles, tenga la confianza de acudir contigo y decirle, me está pasando esto, necesito que ores por mí, necesito que oren por mi familia. No sé qué tienes, pero tienes algo y es lo que yo necesito. Y que esa sea la oportunidad para que puedan compartirle de Dios y que sean ese Pedro que ya tienen sintonía a los corazones, ¿verdad? Quizás en este caso por una necesidad, pero que le sigue hablando. Romanos 10, 9, 11 dice lo siguiente, y esto es parte de la doctrina en la cual nosotros creemos que es la doctrina de la salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todos fuimos esa persona que en algún momento necesitó al Señor e invocarlo para que viniera a su vida. Y si hay personas aquí nuevas que no han recibido al Señor, te invito a que termines de escuchar la prédica, porque el Señor te está hablando el día de hoy y te está diciendo, recíbeme. Está tocando la puerta de tu corazón para sellar tu vida y para que seas salvo. Y para que todas esas dudas que hay en tu corazón se borren, se quiten, no existan más. Y el Señor pueda trabajar con tu corazón de aquí en adelante. De aquí a que el Señor te llame. Y de aquí a que estemos quizás con Él. En el quizás me refiero a que nos va a estar enseñando allá todavía más cosas de las que estamos aprendiendo aquí. Entonces, es clara cuál es la señal del reino, el Espíritu Santo. Cuando tú salgas a la calle, esa es la señal que se tiene que ver. Se tiene que ver un fuego que arde, se tiene que ver una luz que puede iluminar el camino propio y el de los demás. Se tiene que ver un lugar donde puedas estar cálido, protegido y donde las personas también. Tiene que haber un lugar donde haya verdad, porque allá afuera hay mucha oscuridad. Decíamos a las 3 de la mañana, la hora de las brujas, ¿verdad? No hay luz. ¿Por qué a las 3 de la mañana ya no hay? Pues porque ya todos se fueron a dormir, ya se cansaron, ya nadie le echó más leñita al fuego, ¿verdad? ¿Sabías que las pláticas más interesantes que yo he tenido sobre Dios han sido en la madrugada?
¿Sabías que Dios me ha levantado en la madrugada a orar? Me ha levantado a alabarle, como decía Lili también, alábale en tu casa. De verdad la experiencia es diferente a la que tenemos aquí, no porque sea más o menos bendecida, sino porque es diferente, porque te nutre a ti, porque tienes esa intimidad, porque estás rodeado de tu casa, de tus cosas, y al mismo tiempo estás rodeado de Dios. Y entonces, si te da pena que el hermano te vea llorar, allá te sueltas, pero sabroso. Lloras, moqueas, te tiras, te revuelcas, le das 3 vueltas y lo haces en la intimidad de tu casa y con Dios. Y créeme, es demasiado hermoso hacerlo. Yo le pido a Dios, de verdad, que ese fuego que tienes, si no te ha levantado en la madrugada, a partir de hoy lo haga. Te levanten las madrugadas a orar, te levanten las madrugadas a interceder por los hermanos, te levanten las madrugadas a alabar su nombre, a leer su Biblia, ¿sabes? Porque en la hora más oscura es cuando más brillante debe de estar la llama del Señor en tu vida y en la de los demás. Dígase Liliana, y esto solo fue la introducción. Bueno, ¿cómo Jesús validó al Espíritu Santo como la señal del reino? Ahora sí les pido que abran su Biblia y nos vayamos a Mateo 12, versículos del 22 al 37. Y ahí es donde vamos a conocer cómo es que el Jesús y de su propia boca validó el poder del Espíritu Santo y validó lo que tenemos en nuestros corazones. En el versículo 22 al 23 dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el Hijo de Dios? Ustedes saben que dentro del ministerio de Jesús, Él hizo muchos milagros. Él no vino a hacer milagros, vino a ayudar a la gente, pero pues por eso fue conocido. Liberaba a los cautivos y entre ellas a las personas endemoniadas. Y en este caso era una persona que estaba endemoniada por sus pecados también. Eso fue lo que le permitió la entrada de este espíritu, porque lo dejó mudo y lo dejó sordo. Y una sola palabra del Señor, o con un solo acto, Jesús perdonó los pecados de este hombre y fue liberado, y él hablaba y él veía, y la gente se maravillaba. Y entonces se cuestionaban, porque acuérdense que estamos hablando de personas judías que conocían las escrituras, o por lo menos se les había enseñado de estas. Y entonces las escrituras hablaban de un Mesías que iba a venir a liberar a la gente, pero ellos pensaban que era una liberación de un reino, y no, era una liberación espiritual. La gente se preguntaba si entonces este personaje que estaban viendo era el hijo de David. Y sí, porque él mismo lo dijo previamente. Si tú lees el pasaje que está poquito antes, a partir de Mateo 15 al 21, te darás cuenta que él dice: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma y en quien pondré mi espíritu. Ese era Jesús, esas eran sus palabras, ese era el que estaba reafirmando quién era. Versículo 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos cuestionaban las acciones de Jesús porque eran personas que buscaban otro tipo de Mesías. Eran otras personas que, a pesar de leer la palabra y de conocerla, no estaba activa en sus corazones. Ellos creían que haciendo la ley como se decía, tal cual, iban a ser salvos. Y se olvidaban de lo más importante, de la gracia, de la misericordia. Recordemos que Jesús vino a este mundo en ese contexto histórico social donde existían estas personas. Los fariseos eran parte de estos 2 grupos más grandes que existían, junto con los saduceos, que era un grupo un tanto político-religioso, pero que eran muy legalistas. Los fariseos eran el grupo más grande, eran estudiantes y maestros de la ley o maestros del Antiguo Testamento. Pero les faltaba algo. Leían a obscuras, digo yo, porque si realmente hubieran leído con esa llama del Espíritu Santo frente a ellos, o hubieran comprendido, porque había manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero no lo veían. Eran muy legalistas.
aceptaban al Antiguo Testamento palabra por palabra, y ellos mismos le incumplían, y ellos mismos eran faltos de esa palabra. Ellos creían en ángeles, en espíritus y en la vida después de la muerte. Por eso es que creían que una persona endemoniada pues tenía un espíritu maligno dentro de él. Y ellos también hacían actos de liberación o actos para expulsar estos demonios, pero lo hacían con ciertos sortilegios, ciertos actos como de magia, y por eso cuestionaban a Jesús, porque veían que él sí podía hacerlo, cuando muchas veces ellos no lo podían hacer. Desafiaron muchas veces a Jesucristo con la enseñanza, y Jesucristo, con la palabra del Antiguo Testamento, las Escrituras y la sabiduría del Espíritu Santo, les demostraba que estaban erróneos. Acusaban entonces a Jesús de ser un hechicero por haber expulsado un demonio. ¿Tú sabías que aún en el segundo siglo los maestros rabínicos, los maestros judíos, decían que Jesús y los cristianos eran hechiceros? Ellos no creían. Ahora por lo menos lo reconocen como un profeta, pero antes lo reconocían como un hechicero por todo este tipo de actos que hizo. Leamos el 25 al 27. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede pues permanecer su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién le echan vuestros hijos? Divide y vencerás, dice un refrán mexicano cuando quieres hacer una acción. Pero no puedes dividir tu propio reino para vencer a los demás. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a estos fariseos. Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque se estaría haciendo un autogol. Quizás por estrategia a veces pareciera que esto sucede, pero no lo es. Por eso es que tendría que haber algo más para poder vencer a ese enemigo. Los mismos fariseos que acusaban a Jesús de hechicería tenían incluso familiares que hacían estos mismos actos. Por eso les dice: ¿por quién le echan vuestros hijos? O sea, sus hermanos, sus primos, sus amigos, etcétera. Es decir, entre tu gente está esto mismo que tú me estás diciendo. Ten mucho cuidado con lo que dices. En los versículos 28 al 30 contesta Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por quién lo hizo? ¿Por su naturaleza? Jesús era un hombre y no fue por esa naturaleza. Recuerda que Jesús se despojó de su divinidad para poder llegar a este mundo. Lo hizo por el poder del Espíritu Santo, por ese fuego que había en su vida, mismo fuego que nosotros tenemos y le hemos aceptado. Dice el versículo 29: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Es decir, necesitamos el poder del Espíritu Santo, hablando en este caso de una persona con un espíritu maligno, del poder del Espíritu Santo para atar a ese hombre fuerte y sacarlo de esa casa y despojarlo. Es nuestra carne. Nosotros tuvimos que sacar con ayuda del Espíritu Santo a ese hombre fuerte de nuestra casa, de nuestra habitación, que fue el corazón, para que el Espíritu Santo llegara y lo habitara. ¿Y qué crees? No hay nadie más poderoso que nuestro Dios y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién va a poder sacar al Espíritu Santo de tu vida? Nadie. ¿Quién va a poder apagar el fuego que hay en ti? Nadie. Podrás alejarte, podrás pasar por muchas noches oscuras, pero el poder del Espíritu Santo siempre va a estar en ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconocerlo, avivarlo y tenerlo presente en todo lo que hagas, obedecerle en todo lo que te pida, saberte dirigir por el Espíritu Santo. Hay gente que hemos escuchado: no hagas esto, y lo haces, y aprendes, y a la mala, y te caes. Pero la mano que te levanta es la mano del Espíritu Santo, la mano del Señor y la mano de Dios, que te dicen: ánimo, sí se puede, porque eres mi hijo, porque eres parte de mi reino,
porque todo lo que tú tienes que hacer es obedecerme. Quizás el camino va a ser muy estrecho, y les decía también a los chicos en el grupo pequeño, y a veces parece que tienes subidas y bajadas como montaña rusa, y te quieres bajar y dices, Señor, ya, párale por favor, ya que me toque planito. Pero pues ni modo, así es la vida de un cristiano, tiene altas y bajas. Dice, le alabaré en lo alto de la montaña, pero también le alabaré cuando esté en el valle, es decir, cuando esté hasta abajo. No te olvides que el Señor trabaja en tu vida en todos los aspectos. Por eso necesitamos de ese Espíritu Santo. Y por eso Jesús lo reconoció, porque el acto quizás más cruel que puede haber en la vida de una persona es que un espíritu maligno esté poseyéndolo, porque está siendo dirigido por ese espíritu. De todo le queremos echar la culpa al enemigo, eso es cierto, ¿no? Y hay veces que nosotros mismos nos metemos en problemas. Pero cuando una persona está constantemente en esos problemas y deja que un espíritu malo entre a su vida, su carne va a ser su dominio. Y nosotros tenemos que acudir al Espíritu Santo para poderlos expulsar. Hablaba alguna persona alguna vez de una prédica que escuchaba sobre estas áreas de cautividad y sobre las partes de espirituales y la gente que tiene este tipo de problemas, ¿no? Y decía, hay gente que puede estar muy metida quizás en el satanismo, en ocultismo, en brujería, que va a ser muy complicado que salga de eso, pero sí puede salir, sí hay esperanza. Así que no importa lo que hayamos hecho antes, si nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, vamos a salir adelante de todos esos problemas. ¿Quién está arriba del Espíritu Santo? Nadie. Dios, Jesús y el Espíritu Santo, uno son, entonces están al mismo nivel, y arriba de ellos no hay nadie más. Dice el versículo 31 al 33, perdón, me quedé en el 30. El que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿De quién eres? No hay dos, fíjate, Mateo es muy claro en esta parte, o es sí o es no. ¿Estás o no estás? ¿Eres mío o no eres mío? Si no eres mío, eres del enemigo, y entonces enemigo eres. Deja de ser tibio, ¿sabes? Deja de dudar. No hay dos, o el frío del infierno o la llama del Espíritu Santo. ¿Qué quieres? Si quieres la llama del Espíritu Santo en tu vida, que yo espero que sí, ¿verdad? Acércate, avívalo, crece, madura, reconoce, actúa, arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón y de acción. Corazón, mente y acción, perdón. Entonces todo lo que está en tu corazón lo reflejas en tu pensamiento y lo haces. Y vamos a ver más adelante también lo que nos dice el Señor de la boca. Entonces versículos 31 y 33. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y bueno su fruto, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Qué frutos dimos antes de ser hijos de Dios y qué frutos estamos dando ahora? Si somos hijos de Dios, somos árbol que da buen fruto. El pecado imperdonable se refiere a que si tú conoces a Dios, le has aceptado en tu vida a Jesús y el Espíritu Santo mora en ti, tú no puedes hablar mal del Espíritu Santo. La palabra blasfemia quiere decir un insulto injurioso, hablar mal de Dios. Si tú conoces el poder de Dios, jamás vas a hablar mal. O sea, despreocúpate que tú, teniendo al Espíritu Santo en tu vida, vas a hablar mal de Él, ¿sabes? Te puedes alejar, puedes hacer berrinche, te puedes enojar, pero te aseguro que jamás en tu vida te vas a atrever a hablar mal del Espíritu Santo. Te puedes ir como yo, 15 años, y te vas a ir al mundo como ese hijo pródigo, y te vas a revolcar y vas a comer con los cerdos.
pero te vas a acordar que en la casa de tu Padre hay mejores cosas. Y vas a venir con la cola entre las patas, ¿verdad? Y vas a decir, Padre, perdóname, he pecado. Y el Padre te va a decir, bienvenido, pásale, ¿sabes? Ese es el fuego del Espíritu Santo, que va a consumir hasta tus ideas y tus planes para poder hacerlos de Él. Y entonces, una persona que conoce al Espíritu Santo jamás va a hablar mal de Él, jamás. Pero una persona que no le conoce tiene que tener mucho cuidado. Los fariseos conocían del poder de Dios y de su Espíritu por los antiguos escritos, y se atrevieron a hablar mal de ese Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado. No es que tú vayas a hablar mal y vayas a quedar fuera de la salvación, no, al contrario. Tú como hijo de Dios jamás te vas a atrever a hacer eso, porque conoces al Espíritu Santo. Entonces, no te preocupes, esto no es para los cristianos, es para la gente que no le conoce y que tiene que tener mucho cuidado de que cuando experimenta un encuentro con el Espíritu Santo no puede hablar mal de Él. Porque bueno, incluso en el versículo 34 es lo que les dice Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién habita en tu corazón? El Espíritu Santo. Vas a hablar palabras de vida, vas a hablar palabras de gracia, de misericordia, de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Todo eso, hermano, te exhorto, te animo a que lo hagas, a que lo aprendas, a que lo practiques. No es posible hablar de amor y estés peleado con alguien. No quiero decir que vayas y lo abraces y hagas un picnic con él. Quiero decir que le perdones. El perdón es algo que tú tienes que darle a las personas. Es algo que te va a liberar a ti, no a ellos. Aprende a perdonar para que tu amor se exprese. ¿Quieres paz? Pues tranquiliza tu alma, tu mente, pídele ayuda al Espíritu Santo para que lo haga. De repente uno se llena de tantas cosas en la vida y dices, híjole, es que estoy bien estresado. Pues sí, ¿eh? Fernando te va a trabajar, da clases, está en el instituto bíblico, tiene a sus pacientes, hay que atender al novio, ¿verdad? Y entonces, pues de repente Fernando te estresa, ¿no? Pues sí, claro. A ver, apágate, organízate, prioridades. La iglesia es primero, Dios es primero, antes que el novio, antes que la familia, Dios es primero. Ya de ahí, dale la prioridad que tú quieras y que tú necesites, ¿vale? Entonces, que la llama del Espíritu Santo siempre esté prendida, porque si no, tu boca, ¿qué va a hablar? Pues puras quejas. ¿Qué va a decir? No me quieren, todos me discriminan, nadie me acepta, no tengo trabajo, ya me volví a pelear con alguien, no tengo nada para comer. Es más, ¿sabías que no necesitas nada físico? Es más, si te mueres, es ganancia, dice la palabra. Porque tú ya estás sellado con el Espíritu Santo y no te vas a ir allá donde dicen todos los demás que nos íbamos a ir. Te vas a ir al reino de Dios espiritual. Ahí sí, lo vas a ver en todo su esplendor. Quienes hemos tenido la oportunidad de tener una visión profética del reino de Dios, y yo creo que se queda muy, muy, muy por debajo de lo que realmente es maravilloso. Hay paz, hay tranquilidad, hay poder, hay calor, quema. La presencia de Dios quema. Hace rato les decían, canten. No, pues su fuego estaba muy apagado. Yo decía, toda como que les falta que el fuego de Dios arda en sus corazones. Porque sabes, cuando el fuego se aviva, quema. Y cuando quema, quita todo el pecado que hay en ti. Quita todas las faltas. Te lava con la sangre de Cristo. Eso solamente se siente cuando el fuego se aviva. Si tu corazón no está avivado, temo decirte que tiene muy poco que decir de Dios. ¿Cómo estás, hermano? Te van a preguntar, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, oye, fíjate, quiero ores por mí. Ah, sí, déjame, le digo a mi grupo que oren por ti. ¿Por?
Tú ora por ese hermano, se está acercando en ese momento, te lo está diciendo. Quiere tener una comunión con Dios y contigo. Él no lo entiende o ella no lo entiende, pero quiere tener esa comunión con Dios en ese momento. No pierdas tiempo. Contágiale de ese fuego que tú tienes. Quema a esa persona con el poder de Dios. ¿Y sabes qué? Es como cuando pelan pollos. Cuando le quitas todas las plumas, ya no hay nada más. Ya lo dejaste desnudo. Desnuda ese corazón. Quémalo como si fuera pollo, dicen en mi pueblo. Y entonces, ¿sabes qué? Ahora sí va a entrar el poder de Dios a su vida. Ahora sí va a poder aceptar esas palabras de salvación. Ahora sí va a creer que el reino de Dios está aquí. Y lo va a poder ver claro, como nosotros lo hemos visto muchas veces. Bueno, versículos 34 al 37. Entonces viene un reclamo de Jesús hacia los fariseos. Generación de víboras, aguas, que no te vayan a decir esto, que no te vayan a decir, eres cristiano y no profesas lo que dices, no hay coherencia en tu vida. El hombre bueno, versículo 35, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ya vienen a molestar otra vez, ya vienen a pedir dinero, ya vienen... Todo te molesta, caray. Saca a lo mejor ese pequeño grano de mostaza que hay en tu corazón para poderlo compartir con alguien más. Te aseguro que no te vas a quedar sin ese grano. Al contrario, tu fe se va a multiplicar, tu amor, la llenura del Espíritu Santo va a estar contigo todo el tiempo. Saca las cosas buenas de ese baúl para podérselas compartir a la gente. Y si tienes algo malo, pónselo al Señor, pónselo al Espíritu Santo, y te aseguro que lo va a consumir hasta hacerlo carbón y lo vamos a tirar y nos vamos a olvidar de él. Versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio, porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras serás condenado. Cuida tu corazón, cuida las palabras que emanen de él. No porque digas una grosería, ¿sabes? Sino porque esa grosería no sea una maldición para alguien más. Da una bendición. Me acuerdo mucho de un maestro que tuve de psiquiatría. Todos los psiquiatras tienen un poquito de loco, pero era muy gracioso el doctor porque decía una de groserías. Cuando lo conocimos, yo creo que los primeros semestres ya oíamos hablar de él, pero decía, todo era groserías, todo. Y cuando llegamos con él, ya unos semestres después, bendito sea el Señor. Dios te bendiga, te decía. No era cristiano, pero su psiquiatra le dijo, dices muchas groserías. ¿Qué te parece que en lugar de maldecir a la gente, la bendices y ves qué efecto tienes? ¿Y qué crees? Funcionaba. Entonces, si de tu corazón hay bendición, porque Dios te la ha dado, háblala a los demás, díselo a los demás. No crees enojos ni rencores en tu corazón. Crea amor, crea paz, crea bendición. Así estés bien enojado con alguien, Señor, bendícelo. No le mandes un rayo, ¿verdad?, para que lo parta en dos. No, mándale una bendición. Si alguien te ganó algo, Señor, gracias y me alegro por la bendición de mi hermano. Nunca te compares con la bendición de otro, ¿sabes? Tu bendición es tu bendición y llegará en su momento. La bendición del otro la tenemos que gozar en familia. Tu corazón y tu tesoro, tu corazón es tu tesoro. Cuida lo que deposites en él, porque toda palabra negativa o desocupada te será tomada en cuenta. Entonces, habla verdad, habla de paz, habla de amor. Con esto Jesús validó quién es el Espíritu Santo. Es al que saca al hombre fuerte de la casa. Es el que inunda tu corazón. Es el que habla de verdad. Es el que da buen fruto. Es el que te da una identidad, una seguridad y una dirección. Es el que te permite alabar a Dios. ¿Sabías que sin el Espíritu Santo hoy no podrías alabarle de la manera en que lo hacemos aquí? ¿Y no te gustaría que más gente viniera? Y que esto se llenara y se hicieran grandes
estadios o mega iglesias, ¿verdad? Donde la gente quema. La corriente pentecostal, ustedes saben que surge de la calle de los Milagros, de la calle Azusa, si no mal recuerdo. Y la gente decía que se veía fuego del edificio como si se estuviera incendiando. Yo ruego a Dios porque algún día alguien pase por esa calle y diga, no sé qué sucedía, pero yo vi fuego y entré. Porque normalmente del fuego te alejas, pero que alguien vea fuego y entre es porque de verdad lo necesita y reconoce que este fuego es de Dios. Voy a concluir entonces. Jesús es el Hijo del Hombre que vino a este mundo para traer el reino de Dios a tu vida, a la vida de cada uno de nosotros y a esta tierra. Jesús tuvo un sello distintivo de ese reino que se llama Espíritu Santo. Ese es el mismo sello que nos ha puesto a cada uno de los que le hemos recibido en nuestro corazón. Antes de cumplir su misión y de resucitar, Él prometió que ese sello llegaría a nosotros para ser una guía y un consolador. El Espíritu Santo, por tanto, es la señal del reino de Dios que ha llegado a nuestras vidas. ¿Ha llegado a tu vida el reino de Dios? Repito, ¿ha llegado a tu vida el reino de Dios? Amén. Eso, que se escuche, que se vea el fuego de Dios en tu vida. El mismo Jesús defendió esta señal que habita en tu corazón, y si tú le has aceptado, eres un hijo de Dios. Guarda tu corazón de toda palabra incorrecta, ya que en él habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a ir, Él le dieron las escrituras de tu casa, que es tu corazón, y Él no las vende. Él no se la va a dar a alguien más. Esas escrituras están selladas con la sangre de Jesús y tu vida le pertenece a Jesús. No se te olvide. Si tenemos personas que quieran aceptar a Cristo o que quieran reafirmar hoy esta palabra que Dios ha dado, te invito a que ores conmigo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por esta palabra, Señor. Yo no sé por qué nos las traes, pero algo es seguro, Señor. Tú quieres que nuestro corazón se avive, Señor. Tú quieres que nuestro corazón arda en ese fuego del Espíritu Santo, Padre. Estoy seguro que cosas vienen para esta iglesia, Señor, y que es necesario que los corazones estén encendidos con brasas al rojo vivo, Padre. Yo te pido que pongas esa brasa en cada uno de los corazones, que quites de su corazón y de su boca todas aquellas cosas, Señor, que puedan ser no gratas o que no puedan servir para tus planes, Padre Santo. Recuérdales a cada uno de mis hermanos constantemente que la sangre de Jesús es la sangre por la cual ellos fueron aceptados y que es el Espíritu Santo el que ha sellado sus vidas por toda la eternidad, Padre. Hermano, te voy a invitar, si esta es la primera vez que vienes o este es el momento en el que estás decidiendo aceptar a Cristo en tu corazón, que repitas conmigo. Si hay alguien que quiere reafirmar esa palabra que en algún momento la hizo, por favor también hágala. Digan con nosotros: Señor, sé que eres mi Señor. Jesucristo, te acepto en mi corazón. Sé que he pecado, me arrepiento y expulso al hombre fuerte de mi corazón y dejo entrar al Espíritu Santo en mi vida para convertirme en tu Hijo amado. Gracias te doy, Dios, por el sacrificio de Jesús y por la resurrección que Él tuvo al tercer día, porque con esto se ha confirmado que yo puedo ser parte de ese reino que está en esta vida. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que selles estas palabras y que quien haya repetido estas palabras, Señor, por primera vez, sea aceptado en tu reino como un hijo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Maravillado estoy de ti. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Aquí en tu gloria nos consagramos hoy a ti. Y que le digas: Señor, aquí en tu presencia
Aquí en tu presencia, maravillado estoy de ti. Aquí en tu gloria nos consagramos hoy a ti. Cantamos santo, santo es Él. Cantamos santo, santo es Él. Tu amor arde por dentro y satisface el corazón. El corazón. Tu amor es mi deseo y anhelamos más de ti. Más de ti. Santo, santo es Él. Mi alma arde, arde por ti. Santo, tú eres santo, tú eres santo. Oh Señor, tú eres Dios. Mi alma arde, mi alma arde. Oh Señor. Fernando lo mencionó ahorita, que este sello del Espíritu Santo es este fuego que tenemos interno que empieza a arder para Cristo. Pongámoslo en evidencia y digámosle: Señor, permíteme arder para ti, y que la gente pueda ver a tu Espíritu Santo ardiendo. Repítelo conmigo y dile: Señor, yo estoy ardiendo para ti y quiero que la gente que esté alrededor de mí sienta ese calor. Ardemos para ti, consúmenos, Señor. Mi vida tuya es, mi vida tuya es. Consúmenos, Señor. Díselo fuerte, dile: Señor, ardemos para ti. Ardemos para ti. Consúmenos, Señor.
Queremos ser ejemplo de tu amor, Señor. Queremos que esa llama arda tan fuerte dentro de nosotros, que contagie a todo aquel que tocamos, que contagie a todo aquel que vemos, que contagie a todas aquellas personas que aunque vayamos pasando, esas personas digan: yo quiero eso que él tiene. Amén. Yo quiero eso que ella tiene, en el nombre del Señor. Amén. Así es, Padre. Queremos arder